Nos acompaña esta mañana Pablo, buenos días. Sí, buenos días a todos los que nos están viendo en estos momentos. Este tema es una cuestión... Pablo, tenés que hablar en el micrófono para que nos escuchen bien en la radio también. Este tema es una cuestión muy engorrosa y la verdad es que el abordaje que se le ha dado al déficit fiscal hasta la actualidad no es una cuestión que yo sinceramente comparta, porque si vemos en la mesa solo se hablan de dos formas para poder solucionar el déficit fiscal. Una de ellas son o recortes o un aumento en impuestos y dejamos de lado otro tipo de variables o consideraciones que también están ahí para solucionar. Como que el fraude fiscal, por ejemplo, el fraude fiscal asciende al 8.22 del PIB y es una cuestión que no se ha tratado, e inclusive ahorita el proyecto de ley de fraude fiscal que tenemos en la Asamblea Legislativa, al inicio, cuando fue una propuesta del Poder Ejecutivo, era una propuesta que medianamente podía subsanar hasta cierto punto. Igualmente, ellos en el Ministerio de Hacienda tienen sus proyecciones, pero no son proyecciones que las sepamos todos, por ejemplo. Ahora a mí me pareció, no sé, cuando salió el viceministro Pacheco tirando sus proyecciones de cuánto va a ser el recorte, fue algo, no sé, sorprendente. ¿Por qué? Porque nosotros, al menos en la Asamblea Legislativa, no manejamos esas proyecciones de gasto. Acá yo traigo las proyecciones de gasto, de recortes en anualidades y reducción de bonificaciones por antigüedad, por ejemplo, o un aumento del sueldo del 1% por debajo de la inflación, que son propuestas que el Fondo Monetario Internacional ha sugerido a Costa Rica, por decir una palabra bonita, sugerir. En todo caso, ellos sí nos dan a nosotros proyecciones de cuánto va a reducirse el gasto. ¿Y cuántas son esas proyecciones que tenés en tus papeles? Sí, lo que se llama suspender la acumulación de anualidades daría una reducción de un 0.3% del PIB para el año siguiente, y para el año subsiguiente sería 0.7%, y para el 2018 estaría cerrando en 0.10% del PIB. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente maneje y qué es lo que yo quiero que sepan? Que aunque si nosotros recortáramos completamente el gasto corriente, que es un 2.7% del PIB, igual nos mantendríamos con un déficit fiscal alrededor de un 3%. Y recortar el gasto corriente 2.7 es un advenimiento de personas desempleadas en este país gigantesco. No, Stiglitz, digamos, Joseph Stiglitz, que es un economista estadounidense que ha estudiado muy bien lo que es estas soluciones que vienen a darse de recorte al déficit fiscal, él les llama de una forma muy graciosa, él les llama las políticas austericidas, porque recortar el gasto público hasta cierto punto es contraer la producción, es contraer la demanda agregada del país. Tenemos en línea al economista Leiner Vargas, que nos atiende también vía Skype. Él está en Dinamarca. Le agradecemos a don Leiner atendernos esta mañana. Recorte del gasto implica desempleo, implica, también lo decía el viceministro de Hacienda, afectación a la economía por la otra vía, por la vía del desempleo. ¿Cuál es su posición, don Leiner? Bienvenido. Bueno, muy buenos días allá en Costa Rica y muy buenos días a ustedes ahí en el estudio. Efectivamente, digamos, las medidas para ajustarse ante una situación fiscal son dolorosas, tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso. Perdimos el audio de don Leiner. Hoy no ha sido benevolente el Skype con nosotros, ¿verdad, César? Efectivamente que no. Bien, don Pablo, hablábamos, bueno, tal vez que nos reitere Sí. esto que nos decía. Sí, para retomar más que todo, entonces, el abordaje del déficit fiscal de una forma internacional lo podemos ver en Europa, inclusive en los mismos Estados Unidos. Nosotros encontramos que la política de recorte al gasto público lo que genera hasta cierto punto es eso, es desempleo, porque el sector público es un actor muy dinámico en la producción y en el consumo de la misma economía costarricense, y recortar el gasto público es contraer la demanda agregada de la producción y al mismo tiempo desincentivar la producción, y esto implica entonces
desempleo. No debemos olvidar que hasta la actualidad tenemos unas tasas de desempleo de la población económicamente activa de un 9.7% de la población. Ese 9.7% a inicios del año era un 10%, y ese ha sido uno de los picos más altos de desempleo que hemos tenido nosotros actualmente en la historia. Estos desempleos inclusive pueden ascender todavía más, porque estas estadísticas solo contemplan personas que tienen menos de 6 meses de no conseguir trabajo. Entonces, si analizamos el desempleo con una tasa abierta que incluya personas que tengan todavía más de 6 meses de no conseguir trabajo, podríamos estar ascendiendo a un 14 o un 15% de desempleo. Entonces, estas medidas de recorte hasta cierto punto implícitamente generan un aumento en el desempleo. ¿Cuál debería de ser el abordaje del déficit fiscal a ciencia cierta? El déficit fiscal es abordado por personas como Varoufakis, el economista griego, o por Stiglitz, de una forma distinta. No es solo esta racionalidad de ingresos menos gastos, pareciera como que si fuésemos, ay, disculpen los animalistas, como que si fuésemos un caballo que solo mira para el frente y no puede mirar hacia los lados, no mira otras formas de solución, inclusive las variables que se tiene. Cuando estamos hablando de nosotros, del Estado, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una institución que hasta cierto punto da servicios y provee a la sociedad de muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de recortes, no podemos hablar simplemente como estos proyectos de ley que vienen sin proyecciones, proyectos de ley que vienen hasta cierto punto eliminar muchos derechos que se tienen a los trabajadores sin pensar realmente en dónde es que están las ineficiencias, por decirlo así. Tenemos de nuevo a don Leiner Vargas, esperemos que ahora sí, se le ve muchísimo mejor en la señal, don Leiner, ahora, a ver si ahora sí podemos tener su punto de vista. Por favor, retome lo que estaba diciendo. No le estamos escuchando a don Leiner, no estamos escuchando a David Roversi para que nos ayude ahí con esta conexión remota que tenemos. Pablo, una pregunta para continuar con usted. Lo que dice mucho actor político es que ha llegado el momento de discutirlo. Puede ser que al enfrentarnos con las cifras, digamos, el empleo público, reformarlo de la forma en que se está diciendo, tal vez no tenga una afectación en la macroeconomía del país como se ha hecho creer, ¿verdad? Pero ha llegado, puede ser que sea el momento, decide discutir sobre qué estructuración de empleo público queremos de aquí para adelante, ¿verdad? Sí. Y si esto, si no lo atacamos ahora, es una bola de nieve que puede ser que no se pare, o si se quiere mantener la misma perspectiva de empleo público que traemos desde hace unos 30 años. Sí, claro, no, esto es un momento crucial, por decirlo así, en lo que es la arquitectura estatal, porque llegamos a puntos de inflexión, por decirlo así, puntos en los que las cosas deben de cambiar, y un déficit fiscal que ronda el 6% del PIB, como actualmente lo es, genera cambios en la administración del Estado, cambios que también vienen atrás con sentimientos ideológicos, con propuestas ideológicas distintas, y aquí nos enfrentamos más que todo a formas distintas de ver cómo administramos un país, cómo administramos una sociedad. Entonces, ver nosotros cómo existen corrientes ideológicas muy bien sustentadas en la misma economía, que vienen a decir, recortemos el Estado, aquí, hagámoslo más pequeño, hagámoslo todavía más pequeño, que sirva solo para ciertas cosas, no para todo, lo demás dejémoselo al sector privado. Eso ya es un sustento ideológico determinado, y al mismo tiempo viene otra rama de la misma economía y dice, no, el Estado tiene que ser fuerte, tiene que ser vigoroso, tiene que proveer de servicios, y vemos nosotros aquí la batalla de ideas entre esas dos formas de hacer las cosas. Pero lo que vemos nosotros, por lo menos en la Asamblea Legislativa, es un discurso dominante de una sola ala, la de hacer recortes y aumentar los impuestos. Esa es solo la ala que nosotros estamos viendo. Indudablemente, esto deviene inclusive desde la misma administración de Óscar Arias con la modificación del percentil 50,
donde se expandió la planilla para poder nosotros, hasta cierto punto, sobrellevar la crisis que se está dando económica en el 2007, que estalló en los Estados Unidos, y que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por lo menos Costa Rica en aquellos momentos no sufrió un impacto tan grande como lo sufrieron otras economías. Y esto se debió también a esa expansión del sector público. El problema de esa expansión de ese sector público es que fue una expansión de planillas de burocracia, no de personas que generan servicios per se, sino expansión de burocracia. Y eso lo venimos cargando hasta actualmente. Bien, tenemos ya a Leiner Vargas, economista, vía telefónica. Don Leiner, muchas gracias por mantenerse con nosotros y bueno, escuchamos su punto de vista. Adelante. Sí, muy buenos días. Y espero que ahora sí puedan escucharme perfecto. Lo escuchamos perfectamente. Perfectamente, nos jugó una mala pasada la tecnología, don Leiner. Ok, bueno, es importante decir que la solución al déficit fiscal no puede verse de una o de otra forma aislada. Tiene que ser una solución integral. Y me parece que cuando escuchamos estos planteamientos de que el Estado es muy grande y que hay que bajar la planilla, hay que tomar en cuenta realmente qué es lo que el Estado hace y para quién hace cosas el Estado. Hay que tener mucho cuidado a la hora de recortar, que esos recortes no afecten la calidad o la cantidad de los servicios sociales que brinda el Estado, porque la mayoría de los servicios del Estado son a personas con una condición social, digamos, difícil, y darle menos servicios a esas personas significa muchas veces que esas personas pasen a ser pobres o que pasen a un nivel de vida menor. Pero también hay que tener en cuenta que para solucionar el déficit fiscal no se vale solucionarlo con discursos vacíos. Es decir, que hay que tener propuestas concretas y que es muy difícil para el Estado en el cortísimo plazo, ya hemos visto 2 años de la presente administración, aumentar la eficiencia con que se cobran los impuestos o aumentar drásticamente la reducción en el fraude fiscal. Es decir, es muy difícil avanzar por medidas, si esas medidas van a tomar 10, 15, 20 años en poder corregir la situación que tenemos. Es por eso que a mí me parece que lo que procede en este momento es una concertación nacional, una concertación entre sindicatos, actores políticos y empresarios, que lleve a que las medidas que se tomen sean graduales, pero que de verdad resuelvan el problema de fondo. Y ahí me parece que tocar el gasto público es necesario en algunos extremos, porque ciertamente hay ciertos grupos del Estado costarricense que han exacerbado sus beneficios y hay otras partes del sector público donde no se tienen esos beneficios y de alguna manera a veces hacemos tabla rasa de incentivos o de anualidades o de esquemas y no nos damos cuenta que hay grandes diferencias, por ejemplo, entre los trabajadores de una institución o los salarios de una institución y los salarios de otra. Por ejemplo, en el Estado Central costarricense hay grandes diferencias entre lo que ganan los empleados, por ejemplo, del ICE o lo que ganan los empleados de acueductos y alcantarillados, versus lo que ganan los empleados en el Estado Central. Hay grandes diferencias entre lo que son los salarios de los médicos y lo que son los salarios, por ejemplo, de ciertas profesiones en algunos de los ministerios del Estado. Entonces, me parece que corresponde una revisión minuciosa de las convenciones colectivas del país, corresponde una revisión minuciosa de los incentivos. Creo que es prudente una discusión sobre cuánto más y en qué áreas se necesita empleo público, y también es racional pensar en que al lado de mejorar la recaudación debe de haber una corrección en el sistema impositivo para que tengamos un mejor canasto, digamos, para colectar café, en este caso un mejor instrumento para recoger impuestos, como diría el viceministro Pacheco. Don Pablo,
De Leiner, por favor, manténgase en línea así para tener otra vez su punto de vista, don Pablo. Hay una realidad también que tiene que ver con el tema de empleo público, y es que el empleo público no es una cosa, ¿verdad?, única, que se pueda manejar bajo una dirección, ¿verdad? Está el empleo público bajo el concepto presupuestario del Estado, y está el empleo de las instituciones semiautónomas y de las autónomas. Y ese es un tema bastante difícil de cotejar, ¿verdad?, y de llevar adelante, porque cuando se plantea una ley de empleo público, se tiene que tomar en cuenta temas tan escabrosos en nuestra sociedad, ¿verdad?, para ciertos sectores políticos como lo es la autonomía universitaria. Sí, claro, estamos completamente seguros de que existe una desproporcionalidad, por decirlo así, en los salarios de distintas instituciones del sector público. Lo que yo creo que sí podríamos determinar como excesos y donde debería darse los cambios es en la misma burocracia o los mismos sectores altos de esas instituciones, donde realmente podemos ver nosotros excesos gigantes sobre salarios, pero creemos hasta cierto punto que los sectores bajos del trabajador del sector público, las personas que son misceláneas, las personas de este tipo de cosas no tienen por qué retroceder sus derechos a partir de excesos que se han generado en juntas directivas, donde realmente sí se reciben estos pluses y este tipo de cosas de formas exorbitantes, y esa desproporcionalidad entre salarios de uno u otro tiene de vez en cuando explicación. Por ejemplo, instituciones como el ICE son sometidas a competencia, instituciones del gobierno central, como decir el Tribunal Supremo de Elecciones, donde sabemos que ejercen oficios que no genera ganancias para la misma institución, entonces sí hay distinción entre un salario y otro que podría ser explicado por este tipo de cosas. Al mismo tiempo, vemos proyectos de ley que vienen a la Asamblea Legislativa, como el 19.922, y lo que intentan hacer en este tipo de proyectos es homologar un salario para todo el sector público, lo que hasta cierto punto me parecería a mí, si fuese un salario digno para las personas, que se pudiera realmente vivir con ese salario, estaría bien. Una homologación para arriba de la media. Una homologación para arriba, y que las personas realmente tengan un salario digno para vivir. Al mismo tiempo me preocupa algo que hacemos mucho, que es comparar los salarios del sector público con los salarios del sector privado, y debemos recordar que la racionalidad, o sea, la forma en la que se mueve cada organización es distinta. El sector privado lo que hace hasta cierto punto es generar ganancias, y a partir de ahí uno de sus variables es el costo de emplear a las personas, y entre ellos más puedan disminuir ese costo de emplear personas, su ínterin o su grosor de utilidades va a aumentar. Indudablemente sus salarios siempre tienen que ser menores al del sector público. ¿Por qué? Porque el sector público no gana ganancias, por decirlo así, no gana utilidades. El sector público lo que hace es generar servicios para la sociedad. Entonces, al generar servicios para la sociedad, las ganancias no son realmente exorbitantes o pretenden serlo como el sector privado. Al mismo tiempo, esto se evidencia de que los salarios del sector público son mayores. Lo que nosotros deberíamos, básicamente, o en la mesa de discusión debería estar, para terminar ya con lo que se dice, es que el sector privado debería de luchar por tener salarios mejores salarios, y no estar en esta guerra que se ha estado construyendo en el discurso y en los medios de que el sector privado es eficiente y que el sector público es lento, vagabundo, y que tiene salarios muy altos. Bien, don Leiner Vargas, su opinión, dice don Pablo que no se debe homologar, comparar sector privado, empleo del sector privado, sector público, y que se tiene que pensar más bien en un salario para arriba en el sector público para evitar una situación de precarización del empleo público. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo no comparto la primera parte del argumento. Yo creo que los salarios deben de estar asociados a algún indicador de producto, a algún indicador de productividad, porque tampoco se vale tener una institución que no tiene resultados
y que tiene pues un montón de costos para la sociedad. Hay que acordarse de que las instituciones públicas se financian con impuestos que vienen de las personas, de los trabajadores también privados y de los empresarios. Y en ese sentido corresponde rendir cuentas a la sociedad del uso de esos recursos y en ese sentido debe haber productos concretos, es decir, hay instituciones que se han vuelto un fin en sí mismas y hay que pensarlas y repensarlas de cara a la sociedad en la que vivimos. Ahora, por lo que en comparaciones se refiere, a mí me parece que el problema no es los niveles bajos de la institucionalidad pública. Buena parte de lo que se ha dicho es que los salarios que están de alguna manera sobrevaluados en el sector público son los salarios del nivel profesional para arriba. Ahí lo que pasa es que hay que dividir el salario entre lo que es el salario base y los incentivos. En algunos de los incentivos, algunas de las instituciones y en ellas las universidades también, para hacer mía culpa, también se han sobrepasado en materia de incentivos en algunos campos y hacen que los costos de producir un servicio en la institución pública sea hasta 2 veces lo que vale en el sector privado. Y a mí me parece que tenemos que ser conscientes que para mejorar la productividad del país y para mejorar la convivencia no podemos tener, como justificaba el ministro de Hacienda hace unos días, un salario en una junta, en una presidencia del Banco Central o en una gerencia del Banco Central de más de 18 millones de colones. O sea, eso es insostenible para una economía como la nuestra. Es mucho más alto que el salario del presidente de los Estados Unidos, para decirlo así. Es decir, hay que tener cuidado de que en algunas de nuestras instituciones los salarios se han escapado de las manos de las juntas directivas. Los incentivos, pues es muy fácil crearlos, pero es muy difícil eliminarlos o corregirlos. Y yo creo que procede una revisión una a una, no haciendo tabla rasa, eso sí coincido con el compañero que está en el estudio, una a una revisión de las convenciones colectivas, una revisión de los excesos y bueno, obviamente una negociación a futuro para que los efectos de cualquier medida no afecten los derechos adquiridos de los trabajadores del sector público que están actualmente, sino que corrijan la situación y tengamos una solución de largo plazo garantizada. Y eso obliga necesariamente a tomar los dos temas juntos. Es decir, no se puede hablar de un tema aisladamente, porque creo que si seguimos de esa manera, la solución nunca va a llegar. Muchísimas gracias, don Leiner Vargas, por atendernos vía telefónica desde Dinamarca. Y Pablo Abarca por acompañarnos. Nos quedan muchísimos temas. Yo tenía como 10 preguntas más. Claro. Tenemos que seguir tratando mucho este tema. Pura vida. Muchísimas gracias.